Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar la conferencia de prensa de Filipe Luis. Ajá. Después de esa victoria, ¿no? Del Flamengo, 3-0 sobre Criciúma. Sí, Basándonos en la información de Fla Podcast. claro. Un resultado, bueno, a primera vista positivo, ¿no? Mira, sí, Pedro, una victoria así siempre es bienvenida. Ujú. Pero fíjate que a pesar del 3-0, Filipe Luis no parecía del todo contento, ¿no? Con el desempeño Sí, del no. equipo. Exactamente. Y no solo por su lenguaje corporal, sino por sus palabras, ¿no? Ajá. Usó términos como descompactado y anárquico para describir el juego, ¿no? Y ¿Qué te dice esto sobre la visión de Filipe Luis? bueno, esas palabras, sobre todo viniendo de un técnico como él, sugieren que ve debilidades tácticas importantes, ¿no? Una falta de cohesión Ajá. en el equipo, ¿no? Es como si el resultado positivo estuviera enmascarando problemas de fondo. Claro, y eso nos lleva al contexto de los rumores, ¿no? Que circulaban antes del partido. Se decía que Flamengo podría estar aflojando el paso para perjudicar al Fluminense en la tabla. ¿Crees que esto influyó en la crítica de Filipe Luis? Es posible. De hecho, él mismo abordó el tema en la conferencia, Ajá. ¿no? Negándolo rotundamente. Sí, recuerdo que dijo, y cito, no jugamos para el Fluminense, no jugamos para el Criciúma. Jugamos para nuestra afición, por nosotros y por nuestros valores. Lo que me hizo llegar aquí fue darlo todo por el fútbol. Jamás abriría mano de eso. Sí. Una declaración bastante contundente, ¿no te parece? Sin duda, deja claro que para él la integridad del juego está por encima de cualquier cálculo estratégico. Y no solo eso, también resalta el compromiso del equipo con sus propios valores Claro. y con su afición. Hablando de emociones, no podemos ignorar la otra gran temática, ¿no? De la conferencia. La inminente despedida de Gabigol. Un tema que sin duda genera sentimientos encontrados en la afición del Flamengo. Totalmente. Filipe Luis dedicó un buen tiempo a hablar de la importancia de Gabigol en la historia. Claro. No, reciente del club. Sí. Reconociendo su enorme contribución, pero también enfatizando Ajá. que los ciclos en el fútbol, tarde o temprano, llegan a su fin. Es inevitable, los jugadores, por más ídolos que sean, van y vienen. El club, con su historia y su mística, permanece. Y como dijo Filipe Luis, daqui a algunos años van a ser Arrascaeta, Bruno Henrique y Gerson. Ajá. Más nuevos jugadores virán para nuevas historias y ganaron otros títulos con una camisa do Flamengo. No. O clube que fica, Sí. una frase que, a mi juicio, resume muy bien esa idea de la trascendencia del club, por encima de las individualidades. Coincido. Reconoce la contribución de los jugadores, pero también la naturaleza perdurable del club. Ajá, Y ahora, con la salida de Gabigol, el Flamengo se enfrenta a un nuevo reto, ¿no? claro. Construir su futuro sin uno de sus pilares recientes. Exacto. Y para entender mejor las dimensiones de ese reto, vale la pena analizar Lo que dijeron algunos comentaristas deportivos, ¿no? Tras la conferencia de prensa, Claro. Mauro César Pereira, por ejemplo, se enfocó en la actitud crítica de Filipe Luis, incluso después de una victoria tan contundente. Sí, para Mauro esa crítica es un signo positivo, ¿no? Ujú. Demuestra que Filipe Luis no se conforma con victorias fáciles, Ajá. que busca construir un equipo sólido preparado para los desafíos del futuro. Mientras que PVC, en su análisis para G, puso el foco en las implicaciones tácticas, Sí. en la crítica al ataque anárquico. Cierto. Para PVC, este comentario de Filipe Luis revela la importancia de un sistema de juego consistente para poder competir por títulos a largo plazo. Claro. El talento individual por sí solo no es suficiente. Dos perspectivas interesantes que nos ayudan a comprender la complejidad del momento que vive el Flamengo, ¿no? Una victoria que deja dudas, una despedida que marca un antes y un después, Ajá. y un futuro Sí. lleno de interrogantes. Exacto. Y no olvidemos que todo esto ocurre en la antesala del último partido de Gabigol en el Maracaná. Claro. Un evento que sin duda estará cargado de emoción. Un último baile en el Maracaná para un jugador que ha dejado una huella imborrable en la historia del club. Sí. Imagino que será un momento difícil de procesar, tanto para él como para la afición. Sin duda. Y la gran pregunta es, ¿podrá el Flamengo sin Gabigol mantener esa mística ganadora Claro. que lo ha caracterizado en los últimos años? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder, pero Ujú. antes de adentrarnos en ese debate, Ajá. creo que vale la pena profundizar en la figura de Gabigol, ¿no? Sí. Su legado en el club y lo que podemos esperar de su despedida. Claro. Y eso es lo que haremos en la segunda parte de nuestro análisis, Perfecto. ¿te parece? Me parece. Hasta la próxima. Hasta luego. Retomando el tema de Gabigol, es innegable que su salida marca un punto de inflexión para el Flamengo. ¿Cómo describiría su legado en el club?
más allá de los goles y los títulos? Es una pregunta compleja, porque Gabigol no solo es un goleador excepcional, sino que ha logrado conectar con la afición de una manera muy especial. No, encarna esa pasión, esa garra que identifica el Flamengo. Y eso, créeme, no se encuentra fácilmente en un jugador. Totalmente. Y esa conexión con la afición se va a sentir con mucha fuerza en su despedida, ¿no crees? Un Maracaná repleto despidiéndonos a sus grandes ídolos. Debe ser un momento emocionante y a la vez un poco desgarrador. Sin duda es como si se cerrara un ciclo, ¿no? Una etapa dorada en la historia reciente del club. Y ahí está el gran desafío para el Flamengo. ¿Cómo reconstruirse sin perder esa mística ganadora que Gabigol en gran medida ayudó a construir? Es interesante lo que dices porque nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las individualidades en un deporte colectivo como el fútbol. ¿Hasta qué punto la salida de un jugador, por más importante que sea, puede afectar el destino de un club con la historia y la estructura del Flamengo? Es una pregunta que muchos están haciendo en este momento. Y no hay una respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que el Flamengo tiene la capacidad, la infraestructura y la afición para superar este tipo de situaciones. Pero también es cierto que la ausencia de Gabigol dejará un vacío difícil de llenar, al menos en el corto plazo. Y no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico. Esa capacidad de Gabigol para levantar al equipo en momentos difíciles, ¿no? Para contagiar su pasión a sus compañeros y a la afición. Eso no se reemplaza fácilmente. Es verdad. Pero como bien dijo Felipe Luis, el club es más grande que cualquier jugador. Y el Flamengo a lo largo de su historia ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse, para encontrar nuevas figuras que lleven la camiseta con orgullo y que escriban sus propios capítulos en la leyenda del club. Claro, y ahí está el reto para la directiva del Flamengo, encontrar a ese nuevo líder, a ese jugador que no solo aporte goles, sino que también encarne la identidad del club, que conecte con la afición de la misma manera que lo hizo Gabigol. Un reto mayúsculo sin duda. Pero antes de proyectarnos hacia el futuro, creo que es importante detenernos un momento en el presente en la despedida de Gabigol. Imagino que para él jugar su último partido en el Maracaná debe ser una experiencia llena de emociones encontradas. Por supuesto nostalgia, por todo lo vivido agradecimiento por el cariño de la afición y quizás un poco de tristeza por dejar atrás una etapa tan importante en su carrera. Pero también estoy segura de que sentirá un gran orgullo por todo lo que ha logrado con la camiseta del Flamengo. Absolutamente. Y la afición, por su parte, tendrá la oportunidad de expresarle todo su cariño, de reconocer su entrega y su contribución a la historia del club. Será un momento único, un último baile en el Maracaná para un jugador que ha dejado una huella imborrable en el corazón del Flamengo. Y hablando de huellas imborrables, no podemos olvidar la otra gran temática que abordó Felipe Luis en la conferencia de prensa. Su crítica al juego del equipo a pesar de la victoria. ¿Crees que ese análisis tan crítico en la víspera de la despedida de Gabigol puede generar algún tipo de ruido interno? Es una posibilidad. Algunos podrían interpretar esta crítica como una falta de sensibilidad hacia Gabigol y hacia el clima festivo que se espera para su despedida. Pero también es cierto que Felipe Luis siempre se ha caracterizado por su sinceridad y su exigencia, y es probable que no haya querido desaprovechar la oportunidad para marcar algunos puntos importantes de cara al futuro. Es un equilibrio delicado, sin duda. Por un lado está la necesidad de celebrar a un jugador que ha dado tanto al club. Y por otro lado está la responsabilidad de un entrenador que busca construir un equipo ganador más allá de las individualidades. Y en ese equilibrio, en esa tensión entre el pasado y el futuro, se juega gran parte del destino del Flamengo en los próximos meses. La despedida de Gabigol marcará el final de una era, y a partir de ahí comenzará un nuevo capítulo lleno de desafíos e incertidumbres, pero también de esperanza e ilusión. Exacto, un nuevo capítulo en el que el Flamengo deberá demostrar una vez más su capacidad para superar la adversidad, para reinventarse y para seguir escribiendo su historia con letras doradas. Y nosotros estaremos aquí para analizar cada paso de ese nuevo camino. Y volviendo al análisis de la victoria contra Criciúma, no podemos pasar por alto esa aparente contradicción, ¿no? Entre el resultado, un contundente 3-0, y la crítica de Felipe Luis al desempeño del equipo. Es cierto, y creo que esta contradicción, nos revela mucho sobre la mentalidad de Felipe Luis como entrenador. No se conforma con ganar, aspira a que su equipo domine, que se imponga su estilo de juego, ¿no? Esa exigencia, incluso después de una victoria, puede interpretarse como una señal de ambición. Exacto. De que no se prioriza el resultado inmediato. Claro. Por encima del proceso a largo plazo. Felipe Luis busca construir un equipo sólido, con una identidad clara, capaz de competir por los títulos más importantes. Y para eso entiende que es fundamental la disciplina táctica, ¿no? La cohesión entre las líneas. Algo que, según su análisis, faltó en el partido contra Criciúma. Recordemos que usó términos como descompactado y anárquico
para describir el juego del equipo. Términos que, para quien no está familiarizado, ¿no? Con la jerga futbolística, pueden sonar un poco extraños. Tienes razón, descompactado, en este contexto se refiere a una falta de equilibrio entre las líneas del equipo, a una distancia excesiva entre la defensa, el mediocampo y el ataque. Y anárquico apunta a una falta de orden, ¿no? De sincronización en los movimientos ofensivos, como si cada jugador atacara por su cuenta sin un plan colectivo definido. Claro, y esto nos lleva al análisis de PwC, que en su columna para GE se centró precisamente en las implicaciones tácticas de esa crítica al ataque anárquico. Para PwC, este comentario de Filipe Luis revela la importancia de un sistema de juego consistente, ¿no? Para aspirar a los títulos, el Flamengo, con jugadores de tanto talento individual como Arrascaeta, Bruno Enrique o el propio Gabigol, necesita un esquema que canalice esa creatividad, que la transforme en un juego colectivo efectivo. En otras palabras, el talento individual, por sí solo, no es suficiente. No es suficiente. Se necesita un sistema que potencie esas individualidades. Exacto. Que las articule en un todo coherente. Exacto. Y ahí radica el gran desafío para Filipe Luis, encontrar el equilibrio entre la libertad creativa de sus jugadores y la disciplina táctica necesaria para competir al más alto nivel. Un desafío que sin duda marcará la próxima temporada del Flamengo. Un desafío que adquiere aún mayor relevancia tras la salida de Gabigol. Claro. Sin su principal referente ofensivo, Filipe Luis deberá encontrar nuevas fórmulas para que el ataque del Flamengo siga siendo efectivo. Es cierto. La salida de Gabigol abre un interrogante importante en el esquema ofensivo del Flamengo. Y será interesante ver cómo Filipe Luis reconfigura el equipo. ¿O no? Cómo integra a los nuevos jugadores y cómo busca mantener esa contundencia goleadora que ha caracterizado al equipo en los últimos años. Y así, con la expectativa de lo que vendrá, cerramos nuestro análisis de la conferencia de prensa de Filipe Luis. Una victoria que, a pesar del resultado, dejó algunas dudas. Una despedida que marca el final de una era y un futuro. Lleno de desafíos. Lleno de desafíos. Para un Flamengo que busca reinventarse sin perder su esencia. Un futuro que seguiremos analizando con la misma pasión y rigor aquí en nuestro espacio de debate y reflexión sobre el mundo del fútbol. Gracias por acompañarnos.